Hola, hoy vamos a hacer un recorrido por la zona en la que se desarrolla nuestro libro, Muret, en concreto Occitania. Mirad, voy a leeros cómo nos dice Martín Elvira en su libro. Dice, la guerra que condujo a la batalla de Muret tuvo como escenario el sur de Francia, territorio llamado Provenza en los siglos XII y XIII, en los siglos que nos corresponden a nosotros. Languedoc desde el siglo XIV y Occitania mucho más modernamente. No toda esta gran región estuvo involucrada de la misma forma en el conflicto. Su parte más occidental, Gascuña, quedó al margen, la más oriental, Provenza, solo se implicó parcial y progresivamente. El marco geográfico de nuestra historia se corresponde, pues, con las tierras del antiguo condado de Tolosa, y sus territorios circundantes, desde el Ver hasta el río Ródano y desde el Macizo Central hasta los Pirineos. Vamos a ver esa zona. Mirad, como os decía, esto es lo que ahora mismo se conoce como la región de Occitania, aquí lo veis, podéis ver la región de Occitania, y que involucraría lo que en su momento era todo el conjunto de territorios de Occitania. Mirad, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí, donde tenemos la corona de Aragón en este siglo. Una región circundante, aquí tenéis. ¿Veis? El trocito pequeño, este trocito, aquí tenemos, esto sería la... Vamos a ver otro dibujo. No, me gusta más este. El condado de Tolosa, de lo que estamos hablando. Toda esta zona sería la de Occitania. Aquí tenéis el condado de Tolosa. ¿Veis? El condado de Tolosa. Y diferentes condados. La influencia del conde de Tolosa implicaba, por ejemplo, esta zona, lo que se llama el marquesado de la Provenza. Aquí teníamos la zona de la Provencia que tenía una, digamos, el vasallaje de esta zona se debía a Aragón, a la corona de Aragón. Aquí tenemos Carcasona, ¿veis? Carcasona. Y esto hace referencia al vizcondado de Carcasona, que dependía implícitamente del condado de Tolosa, pero también ofrecía vasallaje al rey de Aragón. Vamos a ver ahora, como hemos dicho, otra imagen. Ah, Mirad, la Provenza, de nuevo. Aquí tenéis lo que sería el condado de Tolosa y la influencia de Aragón, la zona de influencia de Aragón. Si nos venimos ahora, porque os estaba diciendo de que hoy día se conoce más esta zona, ¿veis? El Languedoc. Este es el dibujo de lo que sería hoy la zona del Languedoc. Aquí tenéis Toulouse, Albi, una zona que nosotros vemos mucho, Toulouse. Fijaos, Pamiers, tenemos un capítulo dedicado a Pamiers, Fox, otro capítulo dedicado a Fox. Aquí estaría Muret, Castelnaudary, ¿veis? Y Carcassonne. La ciudad de Béziers de la que hablamos y Montpellier, las zonas. Este sería el Languedoc que hoy conocemos y los territorios más importantes. Mira, Narbona, que también nos está a nosotros saliendo. Pero en su momento, como os estaba diciendo, el condado venía a tener una influencia así, o como se ve aquí en la formación, como os estoy diciendo, donde están los diferentes, Herbert, Bigorra, Fox, ¿veis? Si nosotros nos vamos a esta imagen, lo podemos ver ya circunscrito a su zona. Observar, el condado de la Provenza. Lo digo porque esto tenía... Aquí estaba el marquesado de la Provenza, curiosamente. Ambos son de la Provenza, pero el marquesado, veis por el color, tenía una influencia más dependiente del conde de Tolosa. El conde de Tolosa, estos eran sus territorios, pero esto dependía también del conde de Tolosa. Igual como Fox, aunque era un condado, dependía de vasallaje del conde de Tolosa, pero al mismo tiempo ofrecía vasallaje al rey de Aragón. El rey de Aragón se había ganado, bueno, por cierto, Comminges también defendía vasallaje de Tolosa. Sin embargo, estaba bajo la influencia tanto el Ver, Bigorra, bueno, el Ver y Bigorra estaban unidos, pero el Ver, Bigorra y Comminges ofrecían vasallaje al conde de Tolosa. Por eso nosotros aparece en nuestro libro frecuentemente juntos el vizconde del Ver, el vizconde de Comminges y el conde de Fox. Ambos aparecen con el rey Pedro II. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis, resulta de que la Provenza
como aquí veis, pertenecía a Aragón, igual como pertenecía a Montpellier. Montpellier y la Provenza pertenecían, del mismo modo como estos dos condados que habían aquí, el de Gavalda y el de Millau, pertenecían a Aragón. Por eso es curioso cómo trozos de tierra pertenecen a Aragón y están separados. Hay una influencia, pero no son directamente dependientes. Aquí, como veis, el dominio de Aragón está reflejado de esta forma. Albi, Carcassonne, Raset y Bessières pertenecían al vizcondado de Carcasona, que ofrecía vasallaje tanto a Tolosa como a Aragón. Como estoy diciendo más de una vez, aquí había un puzzle difícil de manejar, muy difícil de manejar. Por un lado teníamos aquí el Imperio Germánico, por otro lado teníamos el Ducado de Gascuña, ahora hablaremos más de él, y arriba tenemos a los franceses, a lo que sería el Reino de Francia. Pero veis cómo hay aquí un puzzle de territorio donde las influencias de un rey como el de Aragón se extiende desde lo que será su trono, donde está en Zaragoza, bueno, utiliza diferentes sitios, Barcelona, Zaragoza, hasta territorios de arriba o el condado de Provenza, hasta Niza, daos cuenta, Marsella, todo esto depende de Aragón. Todo eso depende de Aragón. Y aquí, este trocito, Montpellier, que tenía cierta independencia, pero dependía de Aragón, dependía de Aragón también, al casarse con la heredera de Montpellier. Narbona, que se separa, observar, Narbona, pertenece a Toulouse, aunque tenía también un... Ya os digo que estos son relaciones de vasallaje, y había cierta independencia, pero el vasallo mayor, digamos que es Tolosa. El que más influencia ofrecía aquí era el conde de Tolosa. El conde de Tolosa prácticamente tenía mucha influencia en esta zona. Una influencia, como he dicho más de una vez, casi que le otorgaba un rey sin nombre sobre todos estos territorios. Entonces, fijaos porque es muy importante que tengáis en cuenta estas zonas. Estas zonas. Nuestros protagonistas, ¿de dónde surgen? Nuestros protagonistas surgen precisamente de toda esta zona. Mirad, como os he dicho, aquí tenéis otra vez el condado de Tolosa, otro gráfico donde veis las zonas, estas zonas marrones, que pertenecían directamente a Aragón y la influencia en estas zonas. Aquí está el Ver y Bigorra, aquí está Comins, y aquí está el condado de Tolosa. Entonces, todas las zonas de estas zonas eran influencia, vasallaje directamente, se ofrecieron a servir a Aragón, mientras que estas zonas dependían del conde de Tolosa, que luego también se ofrecerá. Y estas zonas pertenecían, estos condados pertenecían directamente a Aragón. Entonces, daos cuenta, aquí tenemos la Gascuña y Aquitania. Tenemos cómo se mete, se introduce. A toda esta zona se le llama el Midi francés. A toda esta zona se le llamará el Midi francés. Aquí tenéis el Garona y el Ródano, que lo tenéis por aquí. Entonces, observar cómo la influencia de Aragón es tremenda, tremenda en esta zona. Y se hará más palpable todavía en toda la zona de Aquitania. Esta zona que veis aquí es la que los cruzados quieren y atacan, empezando por Bessières. Van de Bessières, atacan Albi y atacan Carcassonne. Y esta zona es la que se quedará a cargo Simón de Montfort. Como veis, Simón de Montfort se encuentra entre el condado de Tolosa, entre Aragón por aquí y Aragón por aquí. Y por aquí, que vendrá los franceses, el reino de Francia. Mirad qué puzzle, como estoy diciendo, donde se encuentran nuestros protagonistas. El Garona, como os he dicho, el Ródano, como os he dicho aquí. Y pues nada, aquí tenemos. Nos queda un punto. Esa Francia que estamos diciendo, ese reino de Francia, ¿dónde está? Aquí tenemos en 1180 el reino de Francia. El reino de Francia, observar que tenía una división también, era casi un puzzle. De hecho, la época medieval, toda esta zona es prácticamente un puzzle de condes, de marqueses, de grandes terratenientes, de grandes potentados, eran zonas feudales, grandes potentados, que casi actuaban como reyes en sus pequeños territorios, pero se debían
se debía a un rey unificador. En este caso, por ejemplo, esto es el reino, este color azul es el reino de Francia, exclusivamente, por eso se llama la Ile de París, la isla de París. Ese es el reino de Francia. Y todo lo de al lado son influencias que tiene el conde de la Champaña, el ducado de Borgoña, que se diferencia de, por ejemplo, del condado de Borgoña, que pertenecía al Sacro Imperio Romano, pero que este pertenecía más bien a la influencia francófona. Entonces aquí tenemos el condado de Blois, aquí tenemos la influencia de lo que es el rey, por eso del reino de Francia. Esto es el reino de Francia, en realidad en 1180, solo esto, que se va extendiendo. Daos cuenta que se quiere extender hacia abajo, hacia ocupar Toulouse. Se va a querer extender, porque aquí había un gran oponente. En 1180 no, más bien un poco después, pero aquí está el famoso ducado de Aquitania. Esta es la Gascuña, aquí tenéis la Gascuña. Daos cuenta que Bigorra, Ver, Bigorra y Comins pertenecían más bien a la zona de la Gascuña, pero la influencia de Aragón era muy importante en esta zona. Luego lo veremos más adelante. Conforme va pasando el tiempo, el ducado de Aquitania se va reduciendo, el ducado de Normandía se va reduciendo la influencia porque aumenta la influencia de Francia. Como veis, como estamos diciendo, aquí tenemos un puzzle. Como os estaba diciendo, aquí tenemos un puzzle donde tenemos diferentes territorios que se van uniendo, van ofreciendo vasallaje a los poderosos que los ayuden a mantener. Hemos hablado de todo lo que es la Occitania. Daos cuenta que nos dejábamos a un lado lo que era Gascuña, la zona de Aquitania. La zona de Aquitania tenía influencia inglesa, de Inglaterra, por otra causa. Y será la que provocará esos territorios y Normandía y arriba, bueno, la verdad que era un conjunto, todo lo que habéis visto antes en el mapa, esos territorios serán los que provocarán 100 años después, un siglo después, la famosa Guerra de los 100 años. Pero esa es otra historia.